Bien, vamos a revisar las actividades de la semana 11 del plan COVID-19 para matemática en la básica media y trae actividades referentes al área y perímetro de polígonos. Vamos a empezar entonces con lo siguiente. Calcular perímetros de cualquier polígono. Y sabemos entonces que el perímetro de una figura geométrica siempre puede calcularse sumando la longitud de cada uno de sus lados. Vamos aquí a resolver los ejemplos y los ejercicios que nos plantean en esta guía para esta semana. El primero es el siguiente. Dice calcular el perímetro del triángulo cuyos lados miden 17 centímetros, 11 centímetros y 15 centímetros. Aquí hay que hacer una aclaración, puesto que en la guía menciona o pide que se calcule el perímetro de un triángulo isósceles, ¿sí? Y por los lados que tenemos aquí, vemos que son lados desiguales, ¿sí? Por lo tanto, no puede tratarse de un triángulo isósceles, puesto que un triángulo isósceles tiene la característica de tener dos lados iguales y el otro desigual, ¿sí? Entonces, hay que hacer esa corrección en la guía de esta semana. Bien, entonces el triángulo del que nos hablan es justamente esto, ¿no? Un gráfico de ese triángulo, en donde pues este lado mide 17 centímetros, este mide 11 centímetros y acá sería 15 centímetros. Nos piden entonces calcular el perímetro de este triángulo. Recordemos que el perímetro se halla sumando la longitud de cada uno de sus lados. Por lo tanto, la ecuación para este triángulo sería esta. Perímetro igual a B más C más D. En la siguiente parte vamos a reemplazar los valores de cada lado. Quedaría entonces 17 centímetros más 11 centímetros y más 15 centímetros, que son los valores de cada uno de los lados de este triángulo, ¿sí? En la siguiente parte hacemos la suma de esos lados y nos queda pues un perímetro de 43 centímetros, que es el perímetro de este triángulo. Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo, que dice lo siguiente. Calculemos el perímetro de un cuadrado de 6 centímetros. ¿Sí? Entonces en esta parte nos traen un cuadrado, en donde pues su lado vale 6 centímetros. Tenemos un cuadrado de esta forma, ¿sí? Que tiene pues los cuatro lados iguales, ¿verdad? Por lo tanto, planteamos la siguiente ecuación para calcular el perímetro de este cuadrado, que sería la siguiente, ¿no? La suma de los cuatro lados. En la siguiente parte reemplazamos esos valores. Obviamente hay que sumar ese lado pues 4 veces, puesto que tiene 4 lados. Y al hacer la suma nos daría entonces un valor de 24 centímetros, que es el valor del perímetro de este cuadrado. Ahora, siempre que se trate de un cuadrado, se puede abreviar esta fórmula del perímetro de la siguiente manera, ¿sí? Donde vemos que el perímetro es igual a 4 multiplicado por el valor de uno de sus lados, ¿sí? Aplicamos esta ecuación en este ejercicio, nos quedaría entonces que el perímetro es igual a 4 por 6 centímetros, puesto que pues obviamente el lado vale 6 centímetros. Al hacer esta multiplicación de 4 por 6 me da pues obviamente 24 centímetros, que coincide pues con el valor que lo calculamos usando esta otra ecuación, ¿sí? Por lo tanto, esta ecuación con la de acá son dos ecuaciones equivalentes que me sirven siempre y cuando hablemos de un cuadrado, ¿sí? Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, la figura muestra un rectángulo. Tenemos en esta parte el rectángulo y nos dicen, el perímetro de este rectángulo nos dan aquí cuatro opciones, ¿no? 6 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros y 14 centímetros. Bien. Antes que nada hay que recordar que un rectángulo es una figura que tiene sus lados iguales de 2 en 2. Por lo tanto, si es que este valor vale 4 centímetros, acá también vale 4 centímetros. Y si este valor que está aquí vale 3 centímetros, acá también vale 3 centímetros. Puesto que, como dijimos, tiene lados iguales de 2 en 2. Por lo tanto, podemos decir que en este rectángulo el largo vale 4 centímetros y el ancho 3 centímetros. A continuación planteamos una expresión para poder calcular el perímetro de este rectángulo y sería la siguiente. Mire, 2 por el valor de un lado, ¿no? Puesto que tiene dos lados. Y eso más 2 por el valor del ancho, puesto que tiene pues dos valores ahí, ¿verdad? En la siguiente parte reemplazamos los valores del largo y del ancho. Sí que están acá, miren. Largo mide 4 centímetros y el ancho 3 centímetros. Realizamos aquí las multiplicaciones en esta parte de 2 por 4. Nos daría entonces eso 8 centímetros. Y aquí 2 por 3 nos daría entonces 6 centímetros. Y luego pues sumamos estos dos valores y nos queda pues un valor de 14 centímetros, que es justamente el valor del perímetro de este rectángulo. Y como vemos, es la opción D, que nos dan aquí en esta parte. Bien, entonces ya encontramos en esta forma el perímetro de este rectángulo. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que nos dice lo siguiente. Camila unió 3 afiches de forma rectangular para armar una estructura como la que se observa y pegarla en una pared de su casa. El primer afiche tiene 20 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo. El segundo afiche tiene el mismo largo que el primero, pero aumenta su ancho en 10 centímetros. El tercer afiche mantiene el mismo largo de los anteriores,
pero aumenta el ancho 10 centímetros en relación con el segundo. En base a esto nos dice lo siguiente. Camila quiere pegar un cartón en cada uno de los afiches para cubrir la superficie. Pregunta, ¿cuál es la cantidad total de cartón que necesita? Bien, en la guía para poder resolver este problema nos piden aplicar 4 pasos, ¿no? El primer paso dice lo siguiente, miren, dice entender, dice leer el enunciado del problema, escribe los datos y la pregunta. Bien, entonces vamos en esta parte a leer este enunciado, sí, más detenidamente para sacar la información. Y dado que se tratan aquí de 3 afiches, ¿no?, que están unidos, como mostramos aquí en la figura, son 3 afiches que están aquí juntos. Lo que queremos ahora es sacar la información de cada uno de los afiches. Los colocamos en esta parte, afiche 1. Y leamos entonces, dice el primer afiche tiene 20 centímetros de ancho. Miren, entonces el ancho sería 20 centímetros, colocamos ese dato. Y por 30 centímetros de largo, colocamos aquí entonces el largo de 30 centímetros. Vamos con el afiche 2, dice lo siguiente. El segundo afiche tiene el mismo largo que el primero, es decir, el largo va a ser entonces 30 centímetros. Pero aumenta su ancho en 10 centímetros, es decir, que va a ser lo siguiente, miren, el ancho va a ser entonces 20 más 10, ¿no? Porque nos indica que aumenta 10, miren, aumenta 10 centímetros. Y aquí pues al sumar esta parte nos daría un ancho de 30 centímetros. Miren. Seguimos leyendo entonces, dice ahora el tercer afiche, dice, miren, dice, mantiene el mismo largo que los anteriores, por lo tanto pues el largo va a ser 30 centímetros mismo, ¿no? Pero aumenta el ancho 10 centímetros en relación con el segundo, es decir, con este de aquí. O sea, va a ser entonces 30 centímetros y más 10, puesto que como vemos aquí, aumenta en 10 centímetros con relación al segundo. O sea, va a ser entonces 30 más 10. Y hacer esa suma nos da pues un ancho de 40 centímetros. Bien. Y nos dice aquí, escribe los datos y la pregunta. ¿Sí? Ahora, nos dice aquí entonces que Camila desea pegar un cartón en cada uno de los afiches para cubrir la superficie, dice. Y nos pregunta cuál es la cantidad total de cartón que necesita. Aquí nos está hablando entonces de una superficie, ¿no? O área, ¿sí? Por lo tanto nos pide el área total que se requiere de cartón para cubrir los afiches. Por lo tanto le llevamos a la incógnita A sub t, que sería entonces área total, ¿sí? El área total que necesitamos encontrar de estos afiches que están aquí pegados. Muy bien. Eso en cuanto pues al primer paso. El paso 2 dice lo siguiente, miren. Paso 2 dice, planificar. Escribe en el dibujo las medidas de cada uno de los afiches. Piensa en una estrategia que te permita averiguar lo que no sabes. Bien, entonces en esta parte vamos a hacer lo primero que dice aquí, que es escribir las medidas en cada uno de los afiches, ¿no? en la figura. Por lo tanto, este primer afiche, recordemos que tiene de medidas pues 20 centímetros de ancho y 30 centímetros de largo. El segundo afiche, que se encuentra en la parte de acá, sería este afiche de acá. Tiene entonces de ancho 30 centímetros y largo 30 centímetros. Sería entonces de esta forma, miren. Y el tercer afiche, que está en la parte de acá, dice que tiene pues ancho 40 centímetros y largo 30 centímetros. Vamos aquí en esta parte, el largo 30 centímetros y el ancho 40 centímetros. Bien. Y nos dice aquí entonces que piensa en una estrategia que te permita averiguar lo que no sabes. Lo que no conocemos es justamente el área total, ¿verdad? Lo que nos pide calcular, ¿sí? Ahora, ¿cómo encontrar esa área total? Sabemos entonces que cada uno de los afiches va a tener un área cada uno, ¿verdad? Entonces este afiche 1 va a tener un área 1, este un área 2 y el área 3 que sería entonces del afiche 3. Por lo tanto, el área total no va a ser otra cosa que la suma de las áreas de todos esos afiches, ¿sí? O sea, la suma del área de todos esos rectángulos, ¿verdad? Por lo tanto, planteamos la estrategia y decimos entonces que el área total va a ser igual a la suma de las áreas del primer afiche más el segundo afiche y más el tercer afiche. Bien. Entonces ya con esta estrategia en mente, pasamos entonces al paso 3, que dice lo siguiente, hacer, dice ahí. Resuelve el problema usando la estrategia que pensaste. Bien, entonces en esta parte lo que vamos a hacer ahora es calcular cada una de las áreas, ¿no? Área 1, área 2 y área 3, para reemplazar justamente en esta ecuación de aquí. Entonces empezamos con el área del afiche 1. Ahora la pregunta es cómo encontrar el área de un rectángulo, porque recordemos que son rectángulos, ¿verdad? ¿Cómo encontrar el área de un rectángulo? Decimos entonces que el área de un rectángulo es igual a largo por ancho. Es decir, usamos esta ecuación de acá para calcular el área de cada uno de los afiches que se encuentran en la parte de acá. Miren. ¿Sí? Entonces vamos a empezar ahora con el área del afiche 1. Para eso vamos a multiplicar el largo, que es 30 centímetros, y por el ancho, que son 20 centímetros. Hacemos la multiplicación y nos queda pues un valor de 600 centímetros cuadrados. Colocamos en esta parte del área 1, que sería del afiche 1.
Vamos con el afiche 2. Multiplicamos entonces el largo, que son 30 centímetros, y el ancho, que se encuentra en esta parte de acá, que son 30 centímetros. Al multiplicar estos dos valores nos queda una cantidad de 900 centímetros cuadrados, que es el área del afiche 2. Y por último vamos con el área del afiche 3. Multiplicamos el largo, que sería entonces 30 centímetros, largo del afiche 3, y por el ancho, que son obviamente 40 centímetros. Miren, eso nos da un valor de 1200 centímetros cúbicos. Bien, tenemos entonces el área de este afiche 3. Muy bien, entonces ya con esas áreas de cada uno de los afiches, lo que hacemos ahora es aplicar esa ecuación, que sería pues sumar las tres áreas, ¿sí? Eso lo hacemos en la parte de acá. Vamos a sumar entonces y vamos a reemplazar las áreas en esta expresión que está aquí, miren. A1 más A2 más A3, es decir, la suma de las tres áreas. Tenemos en esta parte de acá, miren. La suma de la primera área, que sería 600 centímetros cuadrados, 900 centímetros cuadrados y 1200 centímetros cuadrados. Al sumar todas estas cantidades nos da un valor de 2700 centímetros cuadrados, que es justamente el área total. Bien, ahora en el paso 4 nos dicen comprobar, dice. Responde a la pregunta y compruebe si la solución es pertinente. Bien. Ahora, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Nos dice aquí, ¿cuál es la cantidad total de cartón que se necesita? Entonces, respondemos la pregunta de la siguiente forma. La cantidad de cartón necesaria para cubrir los afiches es de 2700 centímetros cuadrados. Y esa sería la respuesta de este problema que nos plantean pues justamente en la semana 11 para matemática en lo que respecta a básica media.